Bienvenidos a este espacio de estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Amigos, el estudio de la Palabra de Dios para esta semana lleva por título ¿De qué modo vivir el Evangelio? Es un asunto sumamente importante. El Evangelio, la salvación, la doctrina que el cristiano tiene, debe ser llevado a lo profundo de la vida. Por eso la lección de la Escuela Sabática dice, ¿de qué modo vivir ese Evangelio? Bienvenido a este estudio y vamos a compartir juntos los puntos principales del estudio de esta lección de la Escuela Sabática. Vamos a empezar dando lectura al texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde precisamente el apóstol Pablo nos habla de la gracia, la importancia de la gracia en la salvación del ser humano. El texto dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto del apóstol Pablo dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y que esto es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Es un regalo inmerecido. El momento que yo hago algo para ganarme un regalo, ya no es un regalo, es el pago por un servicio. Pero mi amigo, la salvación es un regalo de Dios. Es un don inmerecido que se obtiene por gracia a través de Cristo Jesús. Es decir, Cristo pagó el precio de la salvación, el precio del rescate con su muerte en la cruz del Calvario y con su vida perfecta, obteniendo la justicia para que el ser humano pueda salvarse. Por eso, el primer punto que vamos a tocar en nuestro estudio es porque de tal manera amó Dios. El primer punto es porque de tal manera amó Dios. Y por supuesto está basado en el texto de San Juan capítulo 3, versículo 16. Un texto tan conocido que al leerlo es tan profundo, uno lo lee con reverencia, con respeto, con admiración. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, unigénito en el griego, en griego monogenes, único. Esa palabra único, que se traduce generalmente como unigénito, en el griego es monogenes. Es una palabra compuesta de dos palabras, mono, uno, y genus, clase. El único en su clase, el único, al único, porque de tal manera amó Dios que dio ese único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la Escritura, sino que sea salvo. Es decir, aquel que acepta a Jesús puede obtener la vida eterna. Este es el primer punto que queremos destacar de la lección, porque de tal manera, es decir, el amor inmensurable de Dios para la humanidad, al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Mi amigo, el precio del rescate del ser humano se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como dice el apóstol Pedro. Una sangre preciosa. Se pagó no con oro o plata o diamantes o Bitcoin. Hoy en día hay una moneda virtual muy valiosa. No se pagó con nada material. Se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue pagado por Él para rescatar al ser humano. Pero no solamente al ser humano. No solamente el hombre, el ser humano, fue afectado por el pecado, sino que toda la naturaleza, las plantas, los animales de este mundo. En Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo escribe: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, 20 al 23. La misma naturaleza, dice la palabra de Dios, gime a una como con dolores de parto. Es decir, el pecado no solo afectó al ser humano, afectó a los animales, afectó a la naturaleza, la tierra misma está cansada, la contaminación y muchas otras cosas. Este mundo, la naturaleza, necesita también ser redimido y eso es parte del plan de la salvación de nuestro buen Dios. Miren que Dios amó tanto al hombre que envió a Jesús a morir para salvarnos. Envió a Jesús a morir por ti y por mí para salvarnos, para hacernos personas diferentes. Vayamos al segundo punto que queremos enfatizar de nuestra lección. El segundo punto es la gracia y las buenas obras. Esto es algo muy importante, la gracia y las buenas obras. Para esto tenemos que volver a leer el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, vuelve a enfatizar el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. El ser humano no puede ser algo para salvarse. Algo en el sentido de pagar el precio de la salvación, porque ese precio es infinito y ese precio se pagó con la muerte de Jesús, quien pagó el rescate del ser humano de las garras del enemigo con su sangre preciosa en la cruz. En ese sentido, el ser humano no puede hacer nada. Sus obras, su justicia propia, todo lo mejor que él puede lograr, la Biblia lo llama trapos de inmundicia. Lo llama así, como trapos de inmundicia. La única justicia que nos da derecho al cielo es la justicia obtenida por Jesús en su vida perfecta y en su muerte vicaria, redentora, en su muerte sustitutoria, es decir, que tome el lugar de otro para salvarnos. Ahora, cuando hablamos de ayudar a los demás, de ayudar al necesitado, como es el énfasis de la lección de la escuela sabática durante todo este trimestre, la lección que tenemos aquí, que habla de ayudar al necesitado, cuando hablamos de ayudar a los demás, podemos correr el riesgo de pensar que nuestras buenas obras, que nuestras acciones ayudando al pobre, al necesitado, haciendo esto o aquello, nos puede ganar la salvación, o nos puede dar derecho al cielo, o nos puede ganar justicia propia. Nada de esto es correcto. Por eso la lección de esta semana nos enfatiza la gracia del Señor Jesús. Y ahora el segundo punto, la gracia y las buenas obras. La gracia, amigos, es un regalo inmerecido. Es un don que Dios nos da. Pero esa gracia maravillosa nos transforma, nos cambia. Y luego hacemos obras de bien, no para salvarnos, porque nuestro Salvador es el Señor Jesús y no le podemos quitar ese lugar a Jesús como el Salvador. Hacemos buenas obras como un resultado de que Cristo vive en mi corazón y he pasado a vida nueva. Antes era egoísta, no ayudaba a los demás. Ahora que Cristo me cambió y me transformó, amo a los demás, ayudo a los demás. Es decir, las obras es el resultado de que Cristo vive en mi corazón. Es el resultado de que la gracia me transforma, porque es una gracia transformadora. La lección también enfatiza lo siguiente, que la Biblia nos dice, entre otras cosas, que fuimos creados para adorar a Dios y para servir a los demás. ¿Sí? Para adorar a Dios y para servir a los demás. Debido al pecado, solo conocemos un mundo hecho pedazos, es decir, donde hay dolor, problemas, sufrimiento, angustia, un mundo hecho pedazos. Afortunadamente para nosotros,
La gracia de Dios, expresada en el sacrificio de Jesús, abre el camino para el perdón, para la sanidad, para la salvación, para la transformación. Y eso es algo maravilloso. El mayor evento, el evento cumbre dentro del plan de la redención elaborado por Dios, ese evento cumbre es la muerte de Jesús en el Calvario. Como ya dije, una muerte vicaria y sustitutoria donde se paga el precio del pecado. La lección de la escuela sabática enfatiza esta idea. Cuando contemplamos la cruz, vemos el completo sacrificio hecho por nosotros y nos damos cuenta de que no podemos agregar nada a lo que éste nos ofrece en Cristo Jesús. Es decir, cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz como el acto más importante dentro de todo el plan de la redención, comprendemos que Cristo logró en la cruz pagar el precio del pecado. Hizo un sacrificio que es completo. La salvación se consumó allá en la cruz del Calvario, cuando Cristo moría allá en la cruz, una salvación plena y total. Y Jesús llevó los méritos de su muerte en la cruz, de lo que obtuvo muriendo en la cruz, lo llevó al santuario celestial para aplicar esos méritos a cada pecador que se arrepiente de su pecado. Pero el precio fue pagado en la cruz, la justicia perfecta fue completada en la vida perfecta del Señor Jesús, allí fue completada. Eso que Jesús logró en la cruz, esa justicia perfecta que Cristo logró en su vida y en su muerte en la cruz, no le falta algo. Nosotros los seres humanos no podemos ayudarle a esa justicia de Jesús, como que le faltara algo a la justicia de Jesús y yo con mi vida perfecta pueda agregarle algo a lo que falta allí. No, no falta nada. Él logró en la cruz pagar el precio pleno del pecado y en su vida perfecta logró la justicia necesaria que nos da derecho al cielo. Por eso cuando una persona se arrepiente de sus pecados y va a Jesús, Cristo le otorga, le imputa, le da esa justicia, que es la justicia de su propia vida, y eso le da derecho al cielo. Ahora su vida cambia, hace obras buenas, no para salvarse, hace obras buenas porque Cristo lo transformó, porque su vida ahora es diferente. Vayamos al tercer punto de nuestra lección de escuela sabática que queremos enfatizar en este repaso. Es el Evangelio eterno, el Evangelio eterno. Por supuesto, está basado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 7, donde la Escritura dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Ahora, escuchemos lo que dice el mensaje del primer ángel a toda la humanidad. Miren lo que dice. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14 y versículo 6 y versículo 7. El Evangelio eterno. Ese primer ángel proclama al mundo el Evangelio eterno. ¿Y por qué ese Evangelio eterno? Porque hay una sola manera de salvar al hombre del pecado, que es a través de la gracia del Señor Jesús. Es a través de la gracia transformadora del Señor Jesús. No hay otra manera de salvar al ser humano. No hay una manera en que el ser humano puede salvarse a sí mismo mediante sus propias obras de justicia. No existe eso en las Escrituras. El Evangelio es eterno porque hay una sola manera en que el ser humano puede salvarse, aceptando la gracia, los méritos de Jesús. Esa es la forma de salvarse, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el tiempo del fin. Dios no cambia, tiene una misma forma de salvar al ser humano, que es con la gracia transformadora del Señor Jesús, que es recibiendo la justicia perfecta de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, cada vez que un judío llevaba un cordero al sacrificio y colocaba sus manos sobre ese cordero, estaba declarando que tenía fe en el sacrificio que iba a venir luego.
Es decir, había otro que moría en lugar de esa persona. Entonces, es el Evangelio eterno. Ahora, en el mensaje del primer ángel hay 3 elementos importantes que la lección destaca. El primer elemento es el juicio, porque dice la hora de su juicio ha llegado. El llamado a juicio ha sido un llamado repetido por quienes han sido oprimidos a lo largo de la historia. Cristianos que han muerto, que han sido torturados. Y en Apocalipsis, cuando habla del 5º sello, dice, ven Señor y juzga nuestra muerte. Entonces ahí llega el juicio para toda la humanidad. Eso es un elemento que está en el mensaje del primer ángel. El segundo elemento es la adoración, porque dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo vinculaban la adoración con las buenas obras. Miren, ya desde el Antiguo Testamento los profetas vinculaban el adorar a Dios con las buenas obras hacia los demás como un vínculo. Por eso en Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7 recordarán que Dios dice, el ayuno que yo quiero es ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Jehová dice, ese es el ayuno que yo quiero. Es decir, que la adoración no solo está vinculada a ir a un lugar de culto, no solo está vinculada a un rito religioso, la adoración está vinculada a ayudar a los demás. Ese es parte del mensaje del primer ángel. El siguiente elemento y el tercero es la creación, porque el texto dice adorad al que hizo el cielo y la tierra, etc. Entonces el tercer elemento es la creación. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios y somos amados por Él. Todos tenemos valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, nadie debe oprimir a otra persona. Estos son 3 elementos claves en el mensaje del primer ángel: juicio, adoración y creación. 3 elementos importantes. Ahora, la proclamación del Evangelio en los últimos tiempos es una exhortación, es un llamado, una invitación a aceptar el rescate, la redención y la restauración que Dios quiere para la humanidad caída. Es decir, el mensaje del primer ángel proclama al mundo, exhorta, llama, invita a la humanidad a aceptar a Jesús para obtener rescate, redención, restauración en su vida. Bueno, ¿y qué diremos como resumen de este estudio de escuela sabática, que es el tema de cómo vivir el Evangelio? Diremos lo siguiente: el amor de Dios, según se expresa en el plan de salvación y se revela en la vida y el sacrificio de Jesús, nos ofrece perdón, nos ofrece vida y nos ofrece esperanza. Como receptores de esa gracia, buscamos compartir también con los demás esa maravillosa gracia del Señor Jesús, no para obtener la salvación con buenas obras, sino porque Dios nos transformó y hemos pasado a vida nueva, porque el texto dice en Efesios que hemos sido salvados por gracia para buenas obras. Mi amigo, ser parte de una iglesia, ser un creyente cristiano que ama a Dios, no solamente es asistir a cultos, a ritos, a un templo físico, sino que también es adorarlo a Dios a través de buenas obras hacia los necesitados. Esas buenas obras son el resultado de que Cristo me cambió. Es el resultado de que Cristo vive en mi corazón y que acepté su gracia maravillosa en mi vida y ahora yo reflejo a los demás ese amor de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir esta doctrina, esta enseñanza, pero a llevarla a nuestra vida personal, como dice el título de la lección: ¿cómo vivir el Evangelio? Dios te ayuda a vivir el Evangelio como Dios quiere que todos lo vivamos. Amén.